Bienvenidos a Proyectos de Inversión. En esta primera sesión vamos a ir hablando sobre los proyectos de inversión, su concepto, clasificación, importancia de aplicación, la inversión, los parámetros estructurales, el tipo de inversiones que se realizan en los proyectos, hablando sobre los procesos como documentos y la visión estratégica de los proyectos. Vamos a avanzar con la primera parte. Para entender bien en este planteamiento sobre la temática, vamos a establecer que el proyecto de inversión tiene por objeto conocer la rentabilidad económica y social de una idea, de una manera que se resuelva una necesidad humana, así como las instituciones de fondeo por parte de los gobiernos, en el ámbito público o fondos privados, fundaciones, instituciones crediticias como los bancos, etcétera. El proyecto de inversión va enfocado sobre todo a cómo una idea que se vierte por parte de la empresa pueda explotarse y sobre todo hacerse rentable hacia los objetivos, la misión o propiamente lo que busca de manera puntual la empresa dentro de sus objetivos. Vamos a entender primeramente este concepto de proyecto de inversión. El proyecto de inversiones comprende los cálculos y planes, así como la proyección de asignación de recursos financieros, humanos y materiales, con la finalidad de producir una satisfacción de necesidades humanas. Esta actividad se lleva a cabo por la empresa, pero también en el ámbito gubernamental o personal, siempre y cuando dichas asignaciones de recursos tengan las siguientes características. Las recuperaciones a largo plazo son de carácter irreversible, comprometen en gran medida los recursos de organización o de las personas. La inversión comprende la asignación de recursos en activo o actividades que permiten aumentar el valor global del mercado de la empresa o de la persona. Exigen varios estudios que permitan justificar la viabilidad y adecuada recuperación de la inversión, aumentan la potencial formación bruta del capital o ventajas competitivas de las unidades y aplican como proyectos de inversión. ¿Qué significa esto? Una empresa, en el caso del ámbito privado, determina sobre cómo realizar una determinada asignación de recursos hacia un objetivo determinado de la propia empresa. Y para hacer esta parte revolvente, cómo realiza desde la asignación de ese recurso la recuperación en un plazo determinado con determinadas características que vaya realizando para la obtención de un bien o algún beneficio en específico. Y esto es una satisfacción de necesidades humanas. ¿Por qué? Porque está enfocado hacia la obtención de algún beneficio propio. Vamos a ver la clasificación de los proyectos de inversión. Normalmente un proyecto de inversión atraviesa de las siguientes fases. La perfectibilidad, fase de la formulación y determinación del proyecto, que incluye fijar las metas generales y específicas y reunir la formación suficiente para someter el proyecto a una evaluación previa. Toda actividad que determine la propia empresa, que no es medida y no es evaluable, pues no rinde un objetivo o el cumplimiento de una meta determinada. Para realizar el proyecto de inversiones, pues pasa por determinadas etapas de la construcción propiamente hacia el cumplimiento del objetivo final. Es decir, va a determinarse sobre la formulación y determinación de la determinación de un proyecto. A ese le vamos a fijar indicadores o metas específicas para que determinar lo que vamos a lograr a futuro y reunir la información suficiente para que la podamos evaluar. Esto también dentro del ámbito público se determina también dentro de los programas basados en resultados, que significa la planeación estratégica que se realiza para la obtención de un fin determinado o un beneficio social. Para entender la clasificación de los proyectos de inversión, vamos a tener la siguiente clasificación. Según el sector económico que pueda agrupar, en eso se incluye proyectos del sector primario, del sector secundario y proyectos del sector terciario. Aquí hablamos sobre el tema del campo, de servicios y también de la industria. Según el punto de vista empresarial, podemos tener proyectos de reemplazo o mantenimiento del negocio, proyectos de reemplazo o reducción de costos, expansión de productos o mercado existente, expansión hacia nuevos productos o mercados y proyección de seguridad o ambiente, entre otros. Estos van enfocados específicamente hacia la ampliación, en muchos casos, o la mantención de un producto en el mercado y que este también pueda ser competitivo. Según la dependencia o complementariedad.
mutuamente excluyente, independiente o dependientes, esto dependiendo del producto o la asignación del recurso que se haga para el fin de otra situación que se determine por la propia empresa. Según el sector de propiedad, tenemos el sector privado o sector público y participación mixta. En el sector privado podemos establecer pues la parte que la propia empresa busca dentro de otra empresa, inversionistas, o también la obtención a través de créditos bancarios. En la parte del sector público, pues está enfocado específicamente a la determinación o la búsqueda de recursos derivados de los recursos federales. Y hay participaciones mixtas donde también participa el gobierno, pero también puede participar la iniciativa privada. Según instituciones de mercado, en este caso, la clasificación puede ordenarse así: mercado de exportación y sustitución de importaciones. La importancia de su aplicación. Se define el proyecto de inversión a aquel plan que requiere recursos, pero ello es necesario planificar, analizar todas las variables que determinan la factibilidad o no de lo que se puede realizar o no. El proyecto de inversión puede quedar dividido en 3 estadios: hacerlo, no hacerlo o postergarlo. Esto también determinando de acuerdo a la información financiera que tengamos por parte del área contable. Las unidades que reciben los recursos en forma de proyectos de inversión registran un aumento en su potencial de formación bruta de capital, a la vez que adquiere ventajas competitivas debido a que estas inversiones son de activos que permiten asegurar los ingresos de las empresas y los dotan de mayor capacidad y producción o mayor productividad. Asimismo, transforman la unidad económica con mayores posibilidades de producir mayores ingresos, por lo cual requiere de inversiones realizadas. Eso es para una planificación de ingresos y para el fortalecimiento de un producto en el mercado, pues también requiere también de ciertos objetivos o alcanzar ciertas metas en específico. Si se trata de individuos que realizan inversiones de capital o proyectos de inversión, por ejemplo, mediante aumento del grado de capacidad que poseen, serán más competentes, con lo cual se logran recursos humanos con mayor capacidad de aporte a mejores ideas a la solución de problemas. Es decir, que poseen ventajas competitivas con respecto a las que no tienen capacidad adecuada o no logran conseguir esa parte de la inversión, y lo mismo ocurre con las empresas que tienen más recursos o mejores activos que les permiten incrementar su productividad. Y a mayor productos también que estén en el mercado, pues también estos puedan disminuir sus precios. Eso también causa posibles afectaciones también a las planeaciones que tengamos como empresa. La inversión. ¿Qué es la inversión? Son los gastos que hacen las empresas para el mantenimiento de activos existentes o para adquirir activos cuyo propósito es aumentar la producción y o venta de productos. El primer antecedente histórico de las inversiones se remonta a la época en que el ser humano encauzó su energía hacia la fabricación de herramientas. ¿Qué significa? Estamos determinando un bien en específico, en este caso económico, para la obtención de otro beneficio. Las inversiones se clasifican en función de varios criterios, entre los que se encuentran el tiempo, el mercado financiero hacia el cual se orienta la inversión, el ámbito de la aplicación y según los rendimientos que obtienen ellas. Las inversiones se caracterizan por los beneficios, siempre la expectativa de obtener alguno. El tiempo de recuperación es a largo plazo, por eso se hace una planificación, y la presencia del riesgo expresado en la probabilidad de perder la inversión por múltiples causas y el cambiante ambiente en que se desarrollan las inversiones. Los parámetros estructurales. El parámetro del proyecto contiene información de primero que se define después de que se clasifica en varias categorías de elementos para un proyecto. El parámetro de proyección son específicos de un proyecto y no se puede competir con otro proyecto. Cuenta con un propósito, es un resumen de objetivos y metas, esto es a través de una MIR, un marco de indicadores de resultados, y se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado, es decir, a una proyección de tiempos. Cuenta con al menos una fase de planificación, una ejecución y una de entrega, para posterior también entrar a la fase de evaluación. El monto disponible de invertir, la rentabilidad deseada, los grados de inversión, tolerancia a riesgos de inversionistas, los plazos en que se desea obtener las ganancias, eso también cuando la inversión proviene pues, de personas físicas que determinan solo por un tiempo determinado esta inversión. De esta manera, los proyectos de inversión se integran en varios estudios del mercado, el técnico, el administrativo, el financiero, decisiones de final, que hay que tener todas las herramientas necesarias para poder tomar la mejor de las decisiones. En los tipos de inversión tenemos las inversiones financieras,
que adquieren valor relacionado con el mercado financiero con el objetivo de obtener ganancias de capital colocando mediante el comportamiento de sus activos. Los tipos de inversión más comunes son los bonos, las acciones, las materias primas, los fondos de cotización. La inversión es una actividad que consiste en dedicar ese recurso con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier otro tipo. Dijimos de un paso hacia el otro. En la economía, los recursos suelen planificarse con los costes asociados. Los principales recursos pueden ser la tierra, el campo, el trabajo y sobre todo el capital. El proyecto en sí es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Un proyecto es un plan de trabajo, por ejemplo, si piensas en crear un centro de formación de jóvenes, recién tengo una idea que debo de trabajar. En el caso de proyección de inversiones, son proyectos que requieren recursos para la ejecución y que son evaluados financieramente para ver la factibilidad económica, constatado la viabilidad técnica, ambiental, social y jurídica. Un proyecto de inversión es aquel que necesita de la inyección de recursos para concretarse y tiene por objeto su rentabilidad económica y social, es decir, una idea de una manera que se resuelve una necesidad humana como las instituciones de fondeo. El proyecto, como proceso, es un conjunto de actividades relacionadas y ejecutadas para cumplir con un objetivo, ya sea ese producto o servicio, pero siempre único. Es temporal dado que tiene un comienzo y tiene un fin determinado, y tiene un alcance y recursos determinados. Una vez guardado el proyecto para su uso posterior, lo podríamos decir sin problema que estamos creando un nuevo proceso. Y el proyecto para hacer es referente a nuestro procedimiento de trabajo. El proyecto como documento es el testimonio y compromisos y prueba de transferencia de los procesos, los instrumentos que permite al organizador organizar sistemáticamente la información y acciones para determinar los recursos de una manera eficiente, orientando el logro de los objetivos de manera tangible. La visión estratégica es aquella capacidad global de la persona capaz de diseñar una estrategia y dirigir hacia ese objetivo determinado. Para diseñar esa estrategia es necesaria una tarea sencilla: mirar al exterior, establecer una meta, analizar la situación actual, construir un plan, gestionar el cambio, establecer indicadores, que es sobre todo para las mediciones, y supervisar y actualizar. Sobre todo eso, evaluar. El planteamiento estratégico y proyección. Los proyectos son utilizados como medios para lograr objetivos de este plan estratégico de la organización. En general se consiste en una parte de un ciclo, la misión y la visión, que son las partes más altas de esta medición, y surgen los planes estratégicos para lograr que ésta se cumpla. En el caso del ámbito público se habla sobre la MIR o la matriz de indicadores de resultados. Una planeación estratégica es un proceso de gestión empresarial. Este procedimiento permite establecer los pasos a seguir para conseguir determinado objetivo. Incluye todos los procesos para medir los resultados de la planificación y analizar un objetivo para la mejora continua. Y las estrategias funcionales ayuda a la empresa para definir cómo usar y administrar los recursos y habilidad de formar de forma eficiente cada una de las áreas de operación para poder alcanzar metas establecidas. Modificar como parte de ello el producto en cuestión, agregar nuevas características, atributos, de acuerdo también a los estudios de mercado que se realicen, y un aumento en la sensación de su calidad.